lo que viene en el cronograma. Lo de ecología, pues como les dije, fue un repaso de algo que ustedes ya han visto pues en otros niveles escolares, la secundaria, la preparatoria, no sé si la primaria, hoy en día la verdad no sé, pero bueno, ya lo vieron, y pues le dimos un paso nada más pues como para poder entrar de lleno aquí. Algunas palabras, algunas definiciones de las que revisamos, pues las vamos a ir viendo a lo largo en el transcurso de ver estos temas, este tema de parasitología. Bueno, entonces vamos a empezar, pues, por primera vez vamos a empezar el curso. La parasitología, fíjense, es la disciplina que se encarga del estudio del parasitismo y de los parásitos. A lo mejor ustedes lo único que va de nuevo es parasitismo. Entonces, dirían, la parasitología es la disciplina que se encarga del estudio de los parásitos. Punto. ¿Sí? Eso, por definición, pues suena muy lógico, es lo que hemos aprendido siempre. Parásitos, parásitologos, zoología, estudio de los parásitos. Eso es lo que dice la etimología grecolatina que está aquí. ¿Sí? Pero también tenemos que estudiar el parasitismo. Y el parasitismo lo podemos definir de esta forma o de dos formas o de las formas que ustedes quieran, pero es la relación que hay entre el parásito y todo lo relacionado a él, todo lo relacionado, todo lo que respecta a los parásitos. Eso significa parasitismo, incluyendo la relación que hay con el hospedero. Eso es lo que se define como parasitismo. La relación que hay del parásito con el hospedero. Entonces, y cuando vemos nada más parásitos, pues a lo mejor nada más estamos hablando del parásito en sí, como ser orgánico, que es un protozoario, que, bueno, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Un coccidio, un flagelado, bueno, en fin. Eso es como que hablar nada más de él y toda su descripción, fenotípica. Fenotípica es todo lo que se ve con el microscopio, claro, en este caso. Y genotípica se refiere a toda la información genética que trae ese parásito, el por qué es así. Bueno, entonces el parasitismo puede ser todo lo referente al parásito. No nada más su morfología, como dice aquí, no nada más su morfología, sino también la clasificación, la biología de los propios, para lo que decía la biología de los propios parásitos, las relaciones que hay entre los parásitos y los hospederos. Esto es lo que es el parasitismo. Aunque por definición, pues como veremos más adelante, los virus, y eso lo hemos dicho muchas veces, virus, riquecias, bacterias, hongos, corresponden o responden a la definición de parásito. Como lo hemos visto, como sabemos, es un organismo o partícula, en este caso de los virus, que vive a expensas de otro, ocasionándole daño. Punto. Esa es la definición clásica de diccionario, de secundaria o de preparatoria, no sé, clásica. Y bueno, pues tenemos que tomar en cuenta esa definición, porque sí, se hacen daño. Algunos no hacen daño, ahí están, ahí viven, ahí comen, pero no hacen daño. Es más, eso se le llama comensalismo. Y cuando ese comensal vive con nosotros y además aporta algo para nosotros, bueno, pues entonces estamos en mutualismo. Estamos de acuerdo, muy bien, entonces esto, yo hago esto, tú comes y yo también como. Esas son las relaciones que hay. Y pues como relaciones o interpersonales o relaciones de forma de una especie con otra distinta, bueno, así podemos vivir. Se supone que las relaciones entre individuos de la misma especie, pues no tiene como que ningún problema, se supone, pero pues parece que no en este mundo actual
matan y matan y matan y matan y matan sin conocerla, porque los sicarios van y matan a la gente y no la conocen. O sea, nada más es ese que está ahí, punto. De veras, no sé cómo tienen corazón para hacer eso. Porque piensan, bueno, quizás ni piensen. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, se ha creado algunas disciplinas independientes como la virología. O sea, dentro de la parasitología, digamos que la virología son parásitos, la bacteriología son parásitos, la microbiología, hablando de bacterias y hongos, también son parásitos. Entonces, bueno, se está incluyéndose a veces el hombre. Se puede considerar como un parásito en algunos casos, pero bueno. Muy pocos dirán ustedes o muchos dirán otros, pero bueno. Entonces, para estudiar en sí el organismo de los parásitos que nos ocupa hoy, porque hay otras disciplinas, a lo que se le llamó parasitología, nosotros vamos a estudiar a los protozoos y a los metazoos. Estos dos son los que vamos a leer, encajan en la definición de parásitos clásica. Así como lo definen, porque a veces uno dice bacteria, no, eso no es parásito. Sí, la bacteria es un parásito, pero bueno, para hablar en términos correctos, se llaman protozoos y metazoos. Esos son los que nosotros por naturaleza conocemos como parásitos. Hay bacterias parásitas, hay virus parásitos y hay hongos parásitos, y hay protozoos y metazoos parásitos. Eso es lo que les quiero mencionar en todo esto que estamos señalando para saber de qué estamos hablando. Bueno, y en casi todos los filos es la afinidad que tienen de los reinos animal y protista, hay representantes de parásitos como los apicomplexos, así es la familia, pero el grupo céstodos, tremátodos, son exclusivamente parásitos. Todos los animales, o casi todos, están parasitados. ¿Quién de ustedes tiene parásitos? ¿Quién me sabe decir si tienen parásitos o no? ¿Nadie? Quiero que reflexionen en eso. ¿Ustedes creen que tienen parásitos? ¿Alguien? Todos tenemos, Todos tenemos parásitos. Todos. ¿Sí? Porque de alguna forma lo que pasa, que no se ha manifestado la enfermedad. A lo mejor todavía. Pero pues esos que tienen diarrea, esos que les duele la panza, esos que tienen meteorismo, esos que tienen incluso náuseas o vómito, esos que pues no están bien de la panza y se levantan cada ratito. Entonces, esos pues cumplen la definición de parásito. Déjeme conectar porque se me va a acabar la pila. Entonces, cumplen la definición de parásito y todos los animales del reino animal, nosotros pues pertenecemos al reino animal, tenemos parásitos. Y luego es casualmente, así ya después iremos viendo esas clasificaciones, pero hay parásitos de parásitos. Y bueno, si tú quieres ofender a alguien, pues le puedes decir uno de esos seres. Bueno, ya se las enseñaré esas palabrotas. Bueno, incluso un solo hospedador puede contener más de 100 parásitos diferentes. ¿Sí? Entonces, esto es correcto y lo tenemos que considerar así. Digo, a lo mejor nosotros tenemos unos poquitos, otros tienen unos muchos. Porque nosotros, a ver, voy a hacer una pregunta para ver si me están comprendiendo. Díganme, cada uno, bueno, procure que cada uno, el nombre de un parásito. Un parásito que tienen los humanos. El nombre de un parásito. El que ustedes hayan escuchado, el que ustedes les hayan dicho que tienen, etcétera.
El nombre de uno. ¿Qué me lo quiere decir? Amibas. Amibas. El amibas es la familia. El nombre del parásito. Puede ser Ascaris. Ascaris. ¿La Ascaris qué es? Es un parásito, sí. ¿Pero qué es? ¿Cómo me lo puedes? ¿Lo conoces? ¿Lo has visto alguna vez? Bueno, lo vi En en fotos, en preparatoria. videos, en el microscopio. Pues son como gusanitos chiquititos. Son gusanos, ¿sí? La palabra en el minto, son gusanos. Así, eso significa el minto, gusanos. Bueno, ya después de la clasificación de gusanos. Ascaris, ¿sabes el apellido? Perdón, ese es el apellido. Ese es el nombre. ¿Sabes el apellido? Sí. El apellido del Ascaris. ¿No es lumbricoide? Lumbricoides, ¿sí? Y fíjate, curiosamente, como el apellido dice, es a los únicos que se les eh, denomina o se les puede decir que son lombrices. Hay algo que se oye mucho. O su paciente les va a llegar con ustedes al consultorio, a su consultorio y le va a decir, y le preguntarán ¿en qué le podemos ayudar? Es que mi hijo o nosotros tenemos lombrices. Es una palabra que dicen. Cuando digan lombrices, a lo único que se están refiriendo, lo único es al Ascaris lumbricoides. El apellido lumbricoides se lo tiene bien ganado. Es la única que es lombriz en el humano. Hay en perros a lo mejor debe haber más. Los demás son gusanos. O son céstodos, o son tremátodos, etcétera. Pero la que recibe el nombre ganado a pulso de lombriz es el Ascaris. Bueno, ¿alguien más que me quiera decir el nombre de otro parásito que no sea Ascaris lumbricoides? Giardia lambia también es uno. Giardia lamblia. Muy bien. En Giardia es el nombre y lamblia. Se les pone los nombres, el apellido, pues, a veces por algunas características. Y en este caso fue por el descubridor el que encontró a la Giardia. ¿Qué es la Giardia lamblia? Oh, creo que me lo describa su morfología. Si la conoce. O si nada más lo escuchó y ya. Bueno, es ¿Cómo que es? ¿Cómo es? describen como un fantasmita, dice. Tiene flagelos. ¿Eh? Que la describen como un Ajá, pero ¿cómo es? fantasmita, ¿Qué forma tiene? como si fuera una gota. Bueno, yo así la encuentro. Ajá, tiene. A eso se le llama, fíjense bien, periforme. Tiene la forma de una pera. ¿Sí? Una pera así de cabeza. Entonces se le dice periforme. Cuando ustedes digan, ¿tiene forma periforme? Pues nosotros nos imaginamos una pera. ¿Tiene forma circular? Nosotros imaginamos un círculo. Ya no una pera, una naranja a lo mejor, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más de la yardia? Así rápidamente. ¿Cuántos Tiene flagelos tiene? como, tiene 2 abajo y creo que 4 arriba. Son 3 abajo y 3 arriba y 2 abajo. Veanlos. ¿Qué más tiene? ¿O a qué se parece? Como si ¿Qué- tuviera ojitos. Bueno, Como yo si así le tuvieran ojos. encuentro Ajá. forma. Esos son un órganos suctores que hacen succión. Y eso está muy bien. Y por cierto, es uno de las figuras de los parásitos que a mí en lo particular me gustan mucho. Son unas imágenes muy bonitas para mí, de esos parásitos. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera decir un parásito que ustedes hayan escuchado, oído por ahí? El que nos mencionó ayer de riqueza o algo así. ¿Cuál? El que nos dijo ayer de que era una pastilla que tenía huevecillos de este parásito. ¿Cómo se llama? Riqueta o algo así. No. A ver, ¿quién se Es de acuerda? Taenia solium. Taenia solium. Y no era una pastilla, era una cápsula.
una cápsula de gelatina, de esas cápsulas como las que ustedes se toman a veces. La industria farmacéutica hace esas cápsulas que son, pues, como empaques de gelatina, están hechas de gelatina, de grenetina, de tal manera que cuando llegan al estómago se deshacen y sueltan lo que tienen en el interior. Entonces así hacían, o todavía hace poco lo volví a escuchar, que meten el proglótide de la tenia, lo meten ahí, es un pedacito chiquito, lo encapsulan pues y se lo tragan. Y luego en los jugos gástricos de la persona que se lo tragó, disuelven la gelatina de la cápsula y libera al proglótide. Y el proglótide empieza a crecer y se forma una tenia solium. Porque déjenme decirles que hay otra tenia. Otra que se llama shahinata. Tenia solium y tenia shahinata. Son dos tenias. En este caso son gusanos planos. Así como el tallarín. Ustedes han comido tallarín, imagínense. Y muy grandes. Bueno, muy bien. Como que sí tenemos una idea de a ver, una pregunta así media interesante. Bueno, es un parásito, pero se llama tripanosoma. ¿La han escuchado? Tripanosoma, como de tripas. Tripanosoma. ¿No han escuchado eso? ¿Han escuchado la enfermedad de Chagas? ¿Sí han escuchado por ahí? Bueno, ese es la enfermedad de Chagas, pues es una enfermedad asociada a que un vector, o sea, un insecto, nos pica, porque la palabra es correcta, es picar, no nos muerde, nos pica. Y se encarga, ese vector tiene en su panza, en su aparato digestivo, los o quistes de ese parásito que cuando nos pica nos lo inyecta, o en ocasiones defeca. Lo tiene en el aparato digestivo del vector y cuando nos pica, con la saliva de ese insecto ahí va, o defeca a un lado de nosotros, encima de nosotros, se hace la popó, esa chinche, es una chinche, y a nosotros nos da comezón. Eso nos da comezón, nos rascamos y con nuestras uñas rompemos la piel y penetra el parásito. Llega a la sangre y todo eso. El parásito se llama Trypanosoma, Trypanosoma cruzi. Bueno, hay varios. Hay varios especies del Trypanosoma. Y hay varias especies que transmiten, chinches pues, que transmiten esos parásitos. Entonces, son parásitos que no han escuchado. Y son parásitos que nosotros, aquí en Celaya, en Guanajuato, en México, en América, en la parte del Sahara subsahariana, se buscan. Sí se inició aquí en el Centroamérica, más bien en Brasil, y la descubrió un doctor, Carlos Chagas. Eso es que tiene el nombre de la enfermedad de Chagas. Carlos Chagas la descubrió todo. Entonces, yo quiero decirles que en Celaya hay enfermedad de Chagas. Donde existe la chinche, el vector, pues, va a existir la enfermedad. En este caso, tan así y se va la sangre y se transmite por la sangre. Por eso los bancos de sangre hoy en día, ya les platico la historia cuando alguien no la platique, cuando nos hable de enfermedad de Chagas, les platico cómo en Celaya se busca ahora, primero se busca a la chinche, que yo creo que nadie la anda buscando, ya me di cuenta, éramos de los pocos nosotros de la Universidad Latina que lo buscábamos y muy al inicio los encontramos para demostrar que sí existía en Celaya. Ya les platico la historia.
Entonces, hay varios parásitos. El paludismo es un parásito, el dengue es un parásito, el Zika es una enfermedad de Zika producida por un virus. El virus del Zika es un parásito. El virus del chikungunya es otro parásito. Y así vamos a encontrar muchos parásitos. O sea, cumplen la definición de parásitos. Viven en nosotros, se comen nuestros alimentos y además nos hacen daño. Entonces, cumplen la definición. ¿Sale? Bueno, aquí está, enseguida está algunas asociaciones. Ya las vimos, pero nomás así rápidamente las vamos a volver a tomar. Cuando el hecho de que nosotros tengamos dentro o encima, o en el pelo, o en la piel, en el cuero cabelludo, otro animal. Por eso yo les pregunté al principio que quién tenía parásitos y su compañero dijo que todos teníamos parásitos, y es cierto. Se nos quedan 10 minutos, pero ya saben, nos conectamos. Entonces, el hecho de que nosotros vivamos junto con otro, con animales de diferentes especies, o sea, que no son iguales que nosotros, pues entonces a eso decimos que tenemos una asociación interespecífica con ellos, interespecífica, porque son individuos de distintas especies. Aquí lo tengo yo marcado, esta asociación de distintas especies. Entonces, el hecho de tener esa relación con esos animales o esos protozoos, entonces estamos en una relación interespecífica. También hay asociaciones intraespecíficas que pues son cuando conviven los de la misma especie, ¿sí? Entonces, eso es como por definición y tenemos que tenerla. También hay lo que se llama simbiosis, que también ya lo platicamos, es la intensidad de relación que hay con esos miembros o simbiotes. O sea, nosotros vivimos en simbiosis porque no nos quejamos. Por ejemplo, ahorita que yo pregunté, pensaron en parásitos, pero es muy cierto lo que dice su compañero. Todos tenemos parásitos, pero no hacemos nada para quitárnoslos. Estamos en una simbiosis con ellos. Lo que quiero decir ahorita con estos temas, jóvenes, es que son a lo mejor términos, formas de hablar, formas de referirse a ciertas cosas. Ustedes ya como médicos tienen que saber emplear esto. No van a decir que sí se puede. Usted tiene una asociación intraespecífica con un metazoo de la familia Cestodo y del género Saginata. Eso que acabo de decir es enteramente correcto. Enteramente correcto, pero no me entendieron. Y no les van a entender sus pacientes. Bueno, entre ustedes deben saber hablarse. ¿Sí? Pues ustedes son los médicos, ustedes son los doctores. ¿Y saben por qué se les llama doctos? ¿A ustedes por qué les van a decir doctores? ¿Qué es un doctor? ¿Por qué no médicos? Si salen de medicina, porque la escuela dice Universidad Latina de México, Escuela de Medicina, no dice Escuela de Doctores. No dice eso. ¿Por qué les llaman doctores? Porque tenemos muchos conocimientos. ¿Por qué qué, perdón? Porque tenemos muchos conocimientos. ¿Tienen Bueno, muchos sí. conocimientos? Sí, porque pues doctor es una persona que adquiere muchos conocimientos. Bueno, déjame decir una cosa, no nada más muchos. Se dice que un doctor es una persona que sabe mucho de todo. Así, no nada más de esto. Cuando ustedes sean, por ejemplo, hematólogas o neurólogas o una así, van a ser un doctor, porque saben mucho de hematología, con una especie, y son especialistas en hematología. A diferencia de un médico X, general, como le quieran llamar. No se vayan a quedar en médicos generales, ¿eh? Esos ya hay muchos. Sean alguien, vayan más arriba, más adelante. Hay muchas especialidades que tienen muy poquitos médicos.
Por ejemplo, los cirujanos, los neurólogos pediatras, todos los especialistas en pediatría. No hablo de un pediatra, que da consultas para que se le quite la diarrea al chiquillo. No, que arregla problemas, tanto metabólicos, tanto oncológicos, genéticos, de trauma, hematológicos, neurológicos, de lo que quieran. Pero pediátricos hacen mucha falta. Mucha, de veras, créanme. Sean así, no nomás se queden con médicos generales y ya. Eso ya está lleno. Hay muchísimos. ¿Cuántos alumnos salen? Sí, hay muchísimos. ¿Cuántos alumnos salen de la escuela? Ustedes son, en total, se reciben 80 gentes. Esa generación suya, la de que está ahí, el grupo A y el grupo B, en total son 80 gentes. ¿Cuántos van a salir? 60, póngale. Vamos a hablar. 60 cada año. Hay 2 escuelas de medicina. 60 cada una. 120 médicos anuales. Multiplíquenlo en 10 años. 1,200 médicos. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Pues, perdón, pero rellenando la fila de los médicos generales. Eso sí hay muchos. Por eso les digo que no se ganen, que eso ya hay bastantes. Váyanse a buscar otra cosa. De veras, créanme, cuando estén en un hospital donde se van a dar cuenta. Y no hagan una especialidad o una subespecialidad porque para ganar más dinero. Yo sé que siempre va a haber niños, siempre se van a necesitar los pediatras. Yo sé que siempre va a haber mujeres embarazadas y se necesitan los ginecobstetras. No lo hagan por eso. Hagan porque quieran hacer un bien al mundo. Eso es lo que los hace diferentes. Bueno. Ya hablamos del comensalismo, del mutualismo y el parasitismo. Y bueno, el parasitismo, como está definido, pues es una relación íntima y obligatoria entre 2 individuos de distinta especie, en la que un simbionte es el parásito y depende metabólicamente del otro, o sea, de la comida, y el otro es el hospedador. Y existe, obvio, porque así debe de tenerlo en cuenta, una respuesta inmunitaria por parte del hospedador. Siempre va a haber un rechazo del hospedador hacia el parásito, siempre. Fuerte, débil, como ustedes quieran, pero siempre va a haber una, porque así estamos diseñados. ¿Sí? Y aquí, como dice hospedador, ya lo dijimos, pero bueno, vamos ahorita a hablar del hospedador. Si ustedes se fijan, no aparece, bueno, aquí sí está el nombre de huésped. Y bueno, vamos a empezar. El organismo que alberga o soporta al parásito recibe el nombre de huésped, coma, hospedador, coma, patrón, coma, hospedero. ¿Ven? Este libro, o esto donde estamos sacando esto, fue hecho en España. Y les repito, ahí los españoles pues hablan muy bien el castellano. Entonces así se dice, realmente es un hospedador, ¿sale? No es el huésped. El huésped es el que llega. Y bueno, entendiéndose que los demás mencionados podrán ser también correctos. O sea, no nos vamos a pelear de ¿por qué puso hospedador si es huésped? No. Esos son pecatas minutas. Eso no nos vamos a pelear por eso. Se llama hospedador u hospedero. Y también si quieren le podemos decir huéspedes, pero bueno, eso es hablar bien y hablar mal. Ustedes eligen cómo deciden hablar. Y bueno, ya que vamos a hablar del hospedador, vamos a hablar de los tipos del hospedador. Entonces se le llama hospedador definitivo. Fíjense bien, hospedador definitivo. Yo ya lo voy a preguntar. ¿Qué es un hospedador? Ustedes ya se lo he dicho 1000 veces y yo creo que ya lo entendieron esa parte. El hospedador definitivo, vean, que es donde el parásito alcanza la madurez sexual o se reproduce sexualmente. El definitivo, donde el parásito alcanza en él
la madurez sexual o se reproduce sexualmente. Porque déjenme decirles que los parásitos, los protozoos y los metazoos se reproducen sexualmente. ¿Qué quiere decir reproducir sexualmente? A ver, ¿quién me dice? Yo no sé si esto ya lo vieron, yo creo que en clases de biología lo vieron. ¿Qué es reproducción sexual? ¿Qué se requiere para que haya una reproducción sexual? Que necesita del gameto femenino y del masculino. Perfecto, necesita que haya gametos, masculino y femenino. Pues, ¿las bacterias cómo se reproducen? Bacterias. ¿Hay bacterias y bacterias? ¿Fisión binaria? Asexualmente. Sexualmente por fisión binaria. Perfecto. ¿Sí? O de una célula madre salen las hijas. Y ya de esas dos hijas se divide la mitad. Pues binaria viene de 2. Y de esa hija salen 2, otras 2, y de la